El pueblo gitano seguido desde el siglo XV. Igual que otros pueblos, ha tenido todo tipo de persecuciones, estigmas, aunque seguramente la historia no les ha deparado buenos cronistas. Desgraciadamente, en el siglo XXI parece que esa mala suerte continúa. Y no conviene pensar que el pueblo gitano tiene que estar simplemente descansando en la obra universal de Lorca o en las compilaciones del dolor de los pueblos perseguidos y olvidados. Al revés, forman parte de nuestras naciones, forman parte de nuestros conciudadanos y merecen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Sin embargo, con ocasión del coronavirus, parece, ¿no?, que se despiertan otra vez odios ancestrales en algunos espacios. Y para intentar, bueno, pues concienciarnos de que ya no es hora de seguir con esos comportamientos, estamos hablando con María Hernández de la asociación Camelamos la Quedad. ¿Cómo estás, María? Un saludo. Hola, Juan Carlos, un placer hablar contigo, como siempre. Muy bien, gracias. María, desde una perspectiva gitana, ¿de qué manera una crisis como la del COVID-19, bueno, pues pone en evidencia, agudiza las fallas y las grietas y las contradicciones de nuestra democracia respecto del pueblo gitano? Pues me alegra mucho la pregunta de la perspectiva gitana, porque no nos afecta a todos igual, ¿no? No llevamos los mismos zapatos. El virus sí que nos afecta igual, las consecuencias son las mismas, pero otra cosa es cómo nos afectan las medidas que se está tomando y sobre todo la reacción de la sociedad hacia los gitanos. Nosotros hemos sido los primeros en organizarnos, tanto cerrando iglesias como empezando a hacer listas de necesidades y hacer incluso compras para que a nadie le faltara nada antes de que salieran las medidas del Estado. Porque hay que recordar que los mercadillos, que es donde comemos el 70% de los gitanos, cerraron mucho antes de que empezara el confinamiento. Incluso una semana antes en algunos sitios donde empezaba a haber brotes. Entonces las ayudas en este caso han llegado un poquito tarde, no por una cuestión, bueno, sí, por una cuestión estructural como siempre, pero bueno, en este caso porque a nosotros se nos quitó el trabajo mucho antes que al resto de personas, ¿no? Entonces vemos como además esa economía de mercado, que siempre ha sido estigmatizada, todavía no ha entrado en ningún pueblo en el que a la entrada ponga que no se puede vender carne si no se tiene licencia, por ejemplo, ¿no? Viene ya con una crisis económica, con unas pérdidas del 80% de las ganancias que había en el mercado. Entonces esta crisis ha sido la estocada para muchos. Vemos además cómo se está romantizando una cuarentena por parte de muchas personas que para otras es la muerte de su futuro, ya que se sobrevivía cada día con lo que se hacía en el mercado y ahora mismo pues estamos viendo cómo todo eso nos lleva a unas situaciones en las que se está poniendo el... Estamos contagiados y contagiamos lo mismo que el resto de las personas, ¿no? Claro. Sí, no, quería plantearte por eso que ya digo, así como hay gente que le está saliendo, ¿no?, ese pequeño nazi que tiene dentro, lo vemos en los balcones, gente que de repente tiene la necesidad, ¿no?, como de regañar a quien sea, ¿no?, y que le sale ese policía, ese chivato, ese confidente que tiene dentro, pues con el pueblo gitano vemos que incluso políticos, ¿no?, el alcalde de Santoña, bueno, ha salido siendo radicalmente irrespetuoso, ¿no?, con el pueblo gitano. Sí, las disculpas que ha dado, además, creo que ha sido hoy o ayer, hizo, bueno, un amago de disculpas, porque eso no han sido ni siquiera disculpas. El daño ya está hecho, no se puede permitir que una autoridad, en este caso como es un alcalde, haga unas declaraciones así. Lo hemos visto también en las 3000, con esa romantización que hablábamos de la cuarentena, ¿no? Parece que cualquier gaché, cualquier payo puede salir al balcón a hacer una fiesta para su barrio, pero sin embargo los gitanos que han salido en las 3000 viviendas a orar, a rezar por los balcones, pues el señor Bretón, el comisionado, ha pedido que entre el ejército directamente en el barrio. Ahí vemos las diferencias grandes sobre el antigitanismo que no solamente se dan aquí en España. Nosotros tenemos contacto con otros muchos primos y primas europeos y estamos viendo cosas horribles. En Italia está sucediendo lo mismo con los gitanos. Bueno, ya no hablamos de Hungría y de lo que está haciendo el señor Orbán, ¿no?, por llamarlo de alguna forma,
pero es algo que se está dando día a día. Hemos visto hace poco, por ejemplo, que se llevaban los coches de los gitanos en un barrio, si no recuerdo mal, también en Cantabria, porque no tenían los seguros. Si no podemos salir a vender, de lo primero que te quitas es del seguro, que te hacen la devolución del dinero y puedes hacer la compra para esa semana. Pues como hemos visto cómo la policía se ha dedicado en plena cuarentena a ir a barrios gitanos a ver si tenían los seguros vigentes o no las furgonetas para llevárselas. ¿Qué estamos viviendo? O sea, ¿qué es esto? Estamos viendo también cómo en Logroño se ha echado la culpa a los gitanos. Ha tenido que salir la Guardia Civil de Haro a hacer un comunicado desmintiendo que los gitanos no estaban confinados. Se ha dicho que uno de Claro, los porque eso, principales perdona, focos... Sí, María, claro, es que eso es una de las grandes mentiras, ¿no? Es decir, que claro. claro que han estado confinados, ¿no? Además, os habéis encargado también, gente como vuestra asociación, también de hacer ver la importancia, ¿no?, del confinamiento y por lo que a mí me consta, vosotros habéis sido muy, muy respetuosos, mucho más. No sé si tenéis cifras de ser gitanos multados, porque me temo que las decenas de miles de multados y los detenidos pues, no son gitanos. Sí, estamos haciendo en este caso recopilación de datos porque, bueno, es muy difícil tener datos sobre población gitana al no permitirse los datos por etnia en el país, lo cual me parece maravilloso. Pero estamos haciendo recopilación de datos con toda la gente que tenemos en los territorios, que se ha autoorganizado, que está organizando la comunidad, que es lo que Camelamos está intentando hacer y echar una mano en eso, ¿no? En cómo nos podemos autoorganizar para que esos cuidados vayan mucho más allá. Además, se debe de pensar que la comunidad gitana es una comunidad como tal. Estamos muy conectados entre nosotros y somos los primeros que nos hemos puesto en cuarentena porque tenemos a muchas personas mayores a las cuales respetamos, a las cuales queremos y que además siempre están en los domicilios, no están en residencias de ancianos. Nuestros ancianos suelen estar siempre con nosotros. Entonces, sabiendo la incidencia que tiene el coronavirus, lo primero que hemos hecho ha sido autoprotegernos, lógicamente. Claro. Oye, las medidas del gobierno han considerado también vuestra situación, porque me planteas que, claro, al ser el 70% de la actividad en los mercados, en los mercadillos, y desaparecer de alguna manera esa actividad desde el comienzo, no sé en qué medida realmente estáis en el radar de las medidas del gobierno o pasa, ¿no?, como a otros muchos sectores que han quedado fuera de foco. Bueno, los que siempre hemos estado en el margen de la sociedad, ¿no? En las crisis también seguimos estando en los márgenes. Las ayudas a autónomos sí que llegan, pero hay que pensar que la mayoría de los gitanos no tienen una cuota de autónomos como tal. Lo que hacen son cooperativas de mercado. Y claro, lógicamente las ayudas son mucho menores. Algo que nos estamos encontrando en muchísimos ayuntamientos, porque esto es alguna competencia del ayuntamiento y que quizás desde el Estado habría que dar un toque, es que nos están quitando las cuotas por ocupación de la vía pública para los mercadillos. Vamos a ver, por favor, si no podemos poner los puestos, es imposible que paguemos las cuotas. Es algo que hay que tener en cuenta. Y como decía antes, es una economía muy precaria, no solamente la del mercado, sino la gente que busca chatarra, la gente que vive, como decíamos, en los márgenes. Hay que tener en cuenta todas esas condiciones para llegar. Nos estamos encontrando también muchísimos problemas, sobre todo en Comunidad de Madrid. Ahí hay que poner un foco bastante grande porque la Comunidad de Madrid no está respondiendo muy bien en algunos temas. Gente que tiene la renta garantizada, el REMI, que necesita alimentos y que no se les están concediendo los alimentos porque tienen esa ayuda ya garantizada. Entonces, familias que tienen 5 personas en casa no pueden vivir de un REMI. Se necesitan otras ayudas a mayores que ahora mismo nos están dando. Y la Comunidad de Madrid dices que no está a la altura de las necesidades. No, en este momento no. No es la única, ¿eh? Hay muchas. En muchas comunidades no se están bajando las medidas del Estado y muchas veces son los propios ayuntamientos, bajo la presión que hacemos desde las propias comunidades, desde los propios territorios, donde se organizan. Lo vimos en Logroño. Logroño, por ejemplo, no se está dando ninguna ayuda porque todavía no estaba el estado de alarma y ya había un gran foco de coronavirus allí, y si no es por la presión que hicieron los primos allí, tanto José Jiménez como la Federación, como Rosa Cortés, Silvia Agüero, etcétera, etcétera, que empezaron a organizarse y a salir a la calle a dar ayudas, hasta que no los vieron en la calle, hasta que no hicimos presión en redes sociales a través de la página de Camelamos, no empezaron a llegar las ayudas reales.
parece que hasta que no les pica o les duele o les puede fastidiar la imagen pública, no somos importantes. Entonces, ahí es la labor importante que estamos haciendo, en esa organización de las comunidades para la autoayuda y para que realmente las instituciones respondan. Escuchándote, tengo la sensación de que fuera del flamenco y las fiestas, ¿no? Y las guitarras y el folclore gitano, seguís, bueno, estando fuera, ya digo, de esa ciudadanía de primera clase que parece que los demás sí tenemos derecho. Claro, eso es como quieren tenernos, ¿no? Porque ya ni siquiera el flamenco nos han dejado, ¿no? Con todo el tema de Rosalía y de la apropiación cultural y de cómo se usan los símbolos gitanos. Porque yo no diría ni siquiera flamencos, diría gitanos como quien se pone unas pestañas postizas de usar y tirar. Cuando muchas, por tener esa cultura, por llevar esos símbolos con orgullo en nuestro día a día, hemos sido tachadas pues de muchísimas cosas, ¿no? Que no quiero reproducir. Yeah. Oye, nos vamos, María. La asociación donde estáis, Camelamos Naquerar, ¿no? Queremos hablar. Es una asociación histórica, ¿no? Y seguís en la brecha. ¿Qué estáis Sí, haciendo? bueno, venimos, nos ha pillado el coronavirus por el medio, pero nosotros para lo que nacemos es para esa organización de las comunidades, esa presión política que debemos de hacer las gitanas y los gitanos para conseguir nuestros derechos, que son los mismos que los de cualquiera, y que se nos tengan en cuenta también en nuestras necesidades. Tenemos también montada una plataforma que se llama Rosa Cortés para la reivindicación de la memoria histórica gitana. Estamos hartos de que cada vez que se habla de historia del pueblo gitano sean gachés con buena o mala intención las que hablen de ello, ¿no? Y que se nos siga romantizando y que se nos siga teniendo en cuenta en ese papel cervantino, ¿no? Maldito Cervantes y su gitanilla, que decía que solamente éramos ladrones y habíamos nacido para ladrones, y esa contraposición que se ha hecho realmente de la creación de la España contraponiéndose siempre a la identidad gitana, ¿no? Desde los Reyes Católicos lo llevamos viviendo. Entonces es algo que desde Camelamos queremos hacer, queremos organizar nuestras comunidades, queremos autocuidarnos y queremos exigir nuestros derechos a fin de cuentas. Qué bueno. Pues muchas gracias por visitarnos aquí en esta frontera, que es una frontera muy gitana. Gracias por vuestro esfuerzo, a ti en concreto, ¿no? Por toda la tarea que has desarrollado, ¿no? También te animaste, ¿no? A trabajar políticamente, igual que otros primos y primas, ¿no? Que también están trabajando políticamente para recordar que el pueblo gitano es español y que tiene los mismos derechos que cualquier otro miembro de nuestro Estado. Muchas gracias, María Hernández de Camelamos Naquerar. Hasta pronto. Un saludo a toda la familia gitana. Gracias a ti por abrirnos esta ventana, Juan Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto.